tarde. Vamos a solicitar que por favor coloquen los nombres de sus empresas para saber qué empresas nos están acompañando el día de hoy. Algunos solo colocaron el nombre. Entonces, también si se encuentran tomando el webinar en equipos, ¿verdad?, de trabajo, también les solicitamos enviar sus fotografías del equipo, ¿verdad?, de sus colaboradores que están recibiendo el webinar para poderlo compartir en nuestras redes sociales. El tema de hoy es sobre conceptos de gestión de riesgos basados en la norma ISO 31000. Este webinar tiene como objetivo entrar en el marco conceptual sobre la norma ISO 31000 y para ello pues nos hemos unido con nuestro aliado estratégico, el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras, para brindarles este espacio educativo. La agenda de hoy, más o menos estructurada de la siguiente manera: la introducción y presentación del expositor, luego el desarrollo del tema y de 3:45 a 4 de la tarde estaríamos tomando un tiempo de preguntas y respuestas. Solicitamos a todos los participantes que mantengan su micrófono apagado. En caso de tener preguntas o comentarios, vamos a utilizar el espacio de chat para hacerlas. Al final de este webinar estaremos enviando el video por correo electrónico que estará colgado también en nuestro canal de YouTube Fundarse. A continuación, vamos a presentar a la ingeniero Claudia Díaz Llanes. Ella es subdirectora del Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras desde el año 2009. Ella es ingeniero industrial con una maestría en dirección empresarial. Está entrenada en el programa de Desarrollo Sostenible Honduras-Taiwán en gestión y tratamiento de residuos. Es auditora líder acreditada en los sistemas de gestión de la calidad basados en la ISO 9001. Es auditora líder en sistemas de gestión ambiental, también acreditada con la ISO 14001. Es auditora líder de RCPO, auditora interna en sistemas de gestión de inocuidad de alimentos basado en la norma 22000, y también es auditora interna e implementadora en turismo sostenible, auditora interna en la norma ISO 17025. Le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Así que esperamos que este webinar pues sea de mucho beneficio para ustedes. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. El día de la tarde de hoy vamos a ver un tema de la introducción a la gestión del riesgo. Aunque tenemos una norma 31000, cuya versión anterior era una versión 2009, recientemente ya se lanzó la versión de la 31000 2018, que ya va más alineada a los cambios que surgieron en los sistemas de gestión a partir del año 2015. ¿Por qué surgieron estos cambios? Para poner un poquito de contexto en la temática de gestión del riesgo. Las normas nuevas a partir del 2015 se estructuraron a través de un anexo de alto nivel denominado SL, que es una estructura de alto nivel que se está generando para todas las normas en los cambios que vienen a partir de 2015. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque se consideraba que era un cambio que modernizaba y globalizaba las normas, que incrementaba el fomento del uso de las normas porque facilitaba la integración de los sistemas de gestión. Esta estructura pues es similar en todas las normas, son 10 capítulos cuyos nombres son iguales en todas las normas, sea una norma de calidad, sea una norma ambiental, inclusive es la misma estructura que lleva recientemente la ISO 45001, que está integrándose en los temas de seguridad y salud ocupacional. Y el objetivo de esto es que se pudiesen integrar. ¿En dónde entra el tema de riesgos en esta nueva estructura de normas? Entra principalmente en los capítulos 4 y el capítulo 6, dentro de lo que es el contexto de la organización y la parte de planificación. Y también vuelve a retomarse el tema de riesgos en el capítulo 9, que es evaluación del desempeño. ¿Por qué toma beligerancia? Inicialmente, pues, lo que sucedía con los sistemas de gestión anteriormente es que teníamos tanto el tema de acciones correctivas como acciones preventivas. Lastimosamente, el tema de acciones preventivas, aunque en teoría en las organizaciones, a medida de que iban implementando un sistema, tendríamos que irnos moviendo a ser más preventivos,
en la realidad no sucedía. Entonces seguíamos siendo más correctivos que preventivos. Y muchos de los que ya tienen sistemas de gestión podrán comparar que en el sistema anterior, con la versión 2008 en el caso de la 9001 y con la 2004 en el caso de la 14001, teníamos mayor cantidad y porcentaje de acciones correctivas al compararlos con acciones preventivas. Entonces, viendo esta necesidad, se vio que el tema preventivo tenía que atacarse desde el punto de vista de análisis de riesgo. Entonces, desde el punto de vista de análisis de riesgos, se incorpora esta temática en el capítulo 6 de todas las normas que ya están siendo actualizadas en la parte de abordaje de riesgos. Y específicamente, en esa parte, es cuando ya las normas hacen este cambio, que es el que les extraje para explicárselos el día de hoy. El 6.1, que es muy similar en todas las normas, nos dice que tenemos que tener acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y en el caso de los sistemas, el tema de oportunidades se ve visto desde el punto de vista positivo, cuando un riesgo se mira desde el punto de vista positivo. Entonces tenemos que, dice la norma, que hay que aplicar el abordaje de riesgos y oportunidades basado en los apartados 4.1 y 4.2 de los sistemas de gestión. ¿A qué se refieren esos apartados? El apartado 4.1 se habla del contexto organizacional, que tiene que ver con las cuestiones internas y externas que pertenecen a la organización. Más adelante les voy a explicar a qué se refieren estas cuestiones internas y externas. Los requisitos del 4.2, que tienen que ver con los intereses, necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas. Obviamente esta priorización de las partes interesadas va a ser en función del sistema de gestión que tenemos aplicado, salvo en los casos que tenemos sistemas de gestión integrados, en donde el análisis de la pertinencia de estas partes interesadas pues debe que ser con una mayor profundidad. Y el alcance del sistema de gestión, en este caso ambiental y de calidad, pero incluye, y como les decía al inicio, casi todas las normas están migrando a esta nueva estructura, por ende, posiblemente ya ahorita con la versión de la ISO 22000, la nueva, también en los temas de inocuidad alimentaria, se tiene que ver el análisis de abordaje de riesgo, y en la 45001, que es la de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué nos pide? Hay que asegurarse que el sistema de gestión puede lograr los resultados previstos. En esta parte es toda la planificación que se tiene en un sistema de gestión. Llámese un sistema de gestión que puede ser de calidad, como les decía, ambiental, inclusive en sus estrategias de responsabilidad social empresarial. O sea, tener claro qué es lo que queremos alcanzar como empresa. Entonces, si esos riesgos u oportunidades que yo detecte hacen de que mis resultados previstos yo no los pueda alcanzar. También la norma nos dice que se usa para prevenir y reducir esos efectos no deseados, incluido las posibilidades que las condiciones ambientales externas afecten a la organización. En esto se incluyen todas esas partes de contexto externo que afectan a nuestra empresa. Temas de competencia, temas de liberación de mercados, temas sociales, temas políticos, nuevas regulaciones que puedan afectar a la organización. Haciendo énfasis que específicamente en el tema de sistemas de gestión ambiental, la organización debe determinar situaciones de emergencias potenciales, incluidas las que puedan tener un impacto ambiental y que puedan generar una afectación a un recurso, ¿verdad? En ese caso específico de los sistemas de gestión ambiental. Entonces, en esta parte también tenemos que ver cómo se pueda generar algún tipo de emergencia potencial y cómo la controlamos y qué controles operacionales tenemos específicamente para esos aspectos ambientales significativos. También las normas en esta estructura nos dicen que esos riesgos tienen que estar documentados. Entonces, independientemente del sistema de gestión que usted esté implementando, esos riesgos tienen que estar mapeados, o sea, que tienen que estar analizados, cómo los identificamos, cómo los priorizamos y los tipos de controles que estamos poniendo para abordarlos. Y cómo hemos identificado también esas oportunidades y cómo las estamos abordando. Entonces, es una información documentada requerida en los sistemas de gestión que debe de estar disponible para nuestras partes interesadas, en la medida de que se establezca esa priorización. Entonces, en esta primera parte, lo que les he querido explicar es que ya esto, en el tema de los sistemas de gestión, viene incluido. Ese tema de abordaje de riesgos es algo que ya es un requisito de los sistemas y que, por ende, si usted está certificado o está aspirando a estar certificado, debe tenerlo mapeado. Igual, es tema de continuidad de negocios, es tema de sobrevivencia de las empresas, el tener claro cuáles son los riesgos, ¿verdad? Entonces,
entrando en materia, en el tema de riesgo, ¿qué es un riesgo? El riesgo realmente es una desviación de lo que nosotros tenemos esperado como un resultado. En este caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un objetivo sobre la satisfacción del cliente o un objetivo sobre el desempeño ambiental o un objetivo relacionado con el tema de seguridad y salud, detectar qué es lo que me puede generar que yo no alcance ese resultado esperado. Puede ser negativo o positivo. Negativo desde el punto de vista de riesgo y positivo como una oportunidad que le puede generar a mi institución. Puede presentar aspectos múltiples, ¿verdad? Riesgos de tipo financiero, ambiental, de salud y seguridad ambiental, del tema también de continuidad de negocios, de temas de tecnología, cualquier cosa que pueda afectar que mi empresa no logre esos resultados planteados. Y pueden existir a diferentes niveles, puede ser estratégico, organizacional, específico, al producto o al proceso, ¿verdad? Eso va a depender del alcance del análisis que ustedes determinen al momento de determinar el riesgo. Y tenemos obviamente la gestión del riesgo que viene derivada de cuando queremos implementar ese tema de riesgo. Entonces, esas actividades coordinadas que nosotros hacemos para manejar ese riesgo que hemos identificado se denomina gestión del riesgo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busca? Que ustedes dentro de las acciones que determinen para abordar el riesgo, eviten el riesgo, lo reduzcan, transfiera ese riesgo a un tercero, porque también lo permite que usted transfiera el riesgo o acepta el riesgo bajo parámetros y controles específicos, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, como les digo, en la gestión del riesgo posiblemente, y lo más seguro es que el riesgo no va a desaparecer, pero usted lo va a tener controlado y va a tener medido y cuantificado los impactos de ese riesgo para poder asumirlos en el momento que suceda, si llega a suceder. Pero lo que buscamos de alguna manera con la gestión del riesgo es que se controle y que el riesgo minimice la posibilidad de que se presente. Fruto de esto, pues, como les decía, la ISO 31000, que es una norma de principios y directrices. Recuerden que cuando tenemos normas que terminan en terminación 1, como la 9001, la 14001, la 45001, son normas de requisitos. Al hablar que son normas de requisitos, son normas de certificación. Cuando tenemos normas de principios y directrices, nos hablamos de normas que son guías, son normas que nos hablan en terminología debería, que nos dan recomendaciones de cómo implementar un sistema. En este caso, el sistema que desarrolló la ISO para el tema de riesgos fue la ISO 31000, que recientemente fue actualizada en esta versión 2018, acaba de entrar en vigencia. Bueno, los que conocieron la versión 2009, esta versión 2018 la verdad que viene un poco más amigable, es más sencilla de implementar, la terminología es mucho más sencilla, la parte de la evaluación del riesgo la deja de una manera más clara para las empresas, buscando esa manera de que todo se pudiera hacer de una manera más sencilla. ¿Cuál es el objeto del campo de aplicación de esta norma? Pues proporcionar directrices al riesgo que se enfrenta a la organización. Puede aplicarse a cualquier tipo de organización y a su contexto. Este es un documento que proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo y no es específico a una industria o un sector. En esta norma ustedes no van a encontrar herramientas de análisis de riesgo. Para eso está una norma de soporte que es la 31010. Pero sí le va a dar las directrices de lo que debe tener o bien su procedimiento de abordaje de riesgo o bien su documento de riesgos que usted quiera desarrollar en la organización. Y esto se puede utilizar a lo largo de la vida de la organización y puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones en cualquier nivel, ¿verdad? Ese es el objeto y campo de aplicación. Entonces, la norma tiene 6 capítulos, pero principalmente los capítulos 4, 5 y 6 son, en teoría, la carnita de lo que tenemos que implementar y trabajar, ¿verdad? El capítulo 4 se refiere a principios, el capítulo 5 se refiere a marco de referencia y el capítulo 6 ya se refiere al proceso en sí de lo que es la evaluación del riesgo como tal. Si miramos un poco del capítulo 4, que son los principios, hay un tema que es bien importante al momento de considerar el marco de referencia. Primero, que ese análisis de riesgo nos cree protección del valor que nosotros definamos de nuestra organización, ¿verdad? De aquello que es inherente a nuestra organización y por lo cual no puede dejar de existir y que la mantiene operable, ¿verdad? Principalmente en los temas de principios, la norma nos habla de la parte de la gestión integrada. Quiere decir, al hablar de integrada, que
no puedo desvincular de ninguna de las operaciones de la organización el tema de riesgos. O sea, el tema de riesgos deja de ser un tema, por ejemplo, de solo seguridad y salud ocupacional, o un tema de solo de calidad, o un tema ambiental. O sea, el tema de riesgos viene a ser parte de la operatividad de la empresa para asegurar su sobrevivencia y asegurar la continuidad del negocio. Viene a ser estructurada y exhaustiva porque busca contribuir a los resultados coherentes y comparables de la empresa. Quiere decir que, y como también en los cambios de la norma, que ya no solo son los sistemas de gestión por aparte, sino que se operan las estrategias del negocio. O sea, aquellos objetivos estratégicos del negocio que están enfocados a los resultados por lo que existe el negocio. Por ejemplo, ventas, por ejemplo, productos que yo ofrezco, participación en el mercado. Entonces tiene que considerarse toda esa información, ¿verdad? Y que también, al ser exhaustiva, quiere decir que tengo que trabajar con la mayor información disponible y generar los mecanismos para generar esa información que sea veraz y que me ayude a poder hacer un correcto análisis de riesgos. Tiene que ser adaptada al contexto interno e interno de la organización. Aquí entra muy fuerte el tema de las empresas que son grupos o que tienen operaciones en diferentes áreas o ciudades. En este caso cambia mucho lo que es el contexto, ¿verdad? Quiere decir que no puedo tener un análisis de riesgo corporativo y es bienvenido, inclusive una estrategia de continuidad de negocios corporativa, pero también debe existir un análisis de riesgo adaptado al punto donde está ubicada cada unidad de negocios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cambia. No es lo mismo una empresa que está ubicada, por ejemplo, si vemos la geografía nacional, una empresa que está ubicada en el litoral atlántico a una empresa que está ubicada en el sur del país. Las condiciones desde el punto de vista climáticas cambian. Las operaciones económicas de acceso ya cambian. Entonces, mi análisis de riesgo se va a ver influenciada por esa condición externa. Tiene que ser inclusiva en el caso de que tiene que involucrar a los diferentes sectores de la empresa, ¿verdad? Y tener los puntos de vista y percepciones de las diferentes partes interesadas internas que yo tengo para generar una mayor toma de conciencia y un riesgo y una gestión de riesgo informada. Dinámica, porque va a moverse a los cambios que puedan existir en los contextos internos y externos, con la mejor información disponible, porque una de las debilidades que tienen algunas empresas es el tema de los históricos, ¿verdad? De información. Entonces, vamos a tener que trabajar con lo inicial que tengamos, pero tenemos que generar esos mecanismos para que la información vaya generándose con la mayor velocidad. Y tiene que considerar factores humanos y culturales, ¿verdad? Tiene que considerar, por ejemplo, el tipo de escolaridad que tenemos, el tipo de cultura organizacional que tenemos, el tipo de errores comunes que se generan a nivel de nuestro recurso humano, las competencias de nuestro recurso humano y también, obviamente, lo bueno que tenga nuestra estructura organizacional. Y, obviamente, como todo sistema de gestión, lleva un proceso de mejora continua, quiere decir que esto es constantemente revisado y que tiene que irse adaptado en función de los resultados que se van alcanzando. También en la mejora del desempeño, lo que busca es que se haga una innovación y que contribuya al logro de los objetivos de la organización. Si miramos el tema de liderazgo y compromiso, en el tema de liderazgo y compromiso es bien importante que esto nazca desde las cabezas de la organización. Igual, cualquier sistema que ustedes implementen, sistemas de responsabilidad social, sistemas de calidad, ambiente, financieros, de protección de la información, cualquier sistema que ustedes implementen, tiene que nacer porque a nivel de liderazgo, a nivel de estrategia, la cabeza de la organización lo está incitando, ¿verdad? Entonces, esto tiene que estar a nivel de toda la organización. También la eficacia de la gestión del riesgo va a depender de la integración en la gobernanza de la organización y cómo este tema viene a ser una parte integral y crítica en las tomas de decisiones que tenga la empresa. Y requiere el apoyo de todas las partes interesadas, particularmente de la alta dirección. Entonces, ahí el liderazgo y compromiso es lo que vino a sustituir el compromiso de la alta dirección que antes mencionaba la norma y se habla de liderazgo y compromiso. Aclarando también que este tema de liderazgo y compromiso se diluye en el resto de la organización, o sea que prácticamente todos, el que sea jefe de área, el que sea supervisor de área, tiene que asumir un liderazgo y compromiso con el sistema, ¿verdad?
Y también, pues, en esta parte de liderazgo y compromiso, que les decía, ¿verdad? Viene la integración, también está mencionada la parte de integración. Y en la parte de integración tenemos fuertemente el tema de cómo esto se integra a las operaciones y a toda la parte operativa del negocio, a todo aquello que es lo que nos genera dinero y por lo que sobrevive el negocio y que usualmente manejamos aparte lo que son los sistemas de gestión y aparte lo que es lo que genera dinero en la organización. Y en este momento las normas están enfocándose a que esto se tiene que integrar. O sea, cómo el sistema realmente me ayuda a que la empresa se vuelva más rentable. Cómo el sistema a mí me ayuda a que la empresa sobreviva a ciertas situaciones a las que se veía expuesta anteriormente. En la parte del diseño de un sistema de gestión de riesgos, primero hay que tener claridad de comprensión de la organización y su contexto. En esta parte viene toda la parte de las cuestiones internas y externas, que ya las vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la articulación del compromiso con la gestión de riesgo. Ahí entra otra vez la alta dirección y todos los jefes de área, gerentes de área, directores de área, ¿verdad? Cómo este tema se deja de ver como un simple cumplimiento de un requisito a verlo como esto ayuda a lo que el negocio sobrevive. Tener claras las asignaciones de roles, autoridades, responsabilidades y la obligación principal de la organización de rendir cuentas con transparencia en el momento que sea requerido dentro de la gestión del riesgo. También requiere asignación de recursos en la organización, porque obviamente hay que tratar ciertas situaciones que hacen que un riesgo sea mayor, menor, o que llegue a ser aceptable o no llegue a ser aceptable. Y también establecimiento de los mecanismos de comunicación y consulta, ¿verdad? ¿Quién atiende esa comunicación a lo interno? ¿Quién atiende esa comunicación al externo? ¿Qué tipo de información va a llegar? ¿Qué tipo de información debe estar accesible? ¿Cómo se atienden las consultas de nuestras partes interesadas? Entonces, en esa parte, en la parte del diseño debe considerarse toda esa parte. Miremos qué se analiza en el contexto externo, ¿verdad? El contexto externo puede incluir, pero no limitarse a lo siguiente: factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos y ambientales, sean de nivel internacional, nacional, regional o local. O sea que si nosotros al momento de analizar debemos de tener claridad de cuáles cuestiones nos afectan, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros como país, tenemos una situación política social que venimos arrastrando desde hace unos años, que tenemos que tener en consideración en el análisis y continuidad de nuestro negocio, ¿verdad? Y en el análisis de riesgo. Dependiendo del mercado en el que ingresamos, tenemos que tener claridad de los requerimientos legales que existen tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿verdad? Dependiendo con quiénes tenemos contrato, dependiendo hacia qué mercados queremos ingresar. También tener claro de los impulsores claves de nuestro negocio. ¿Cuáles son esos impulsores que hacen que nuestro negocio exista? Y las tendencias que afectan los objetivos de la organización, tanto positivamente como negativamente, ¿verdad? También las recepciones, percepciones, valores y necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas y el mecanismo de priorización, ¿verdad? Y de obtener esa información por parte de ellos. Las relaciones contractuales y los compromisos que tenemos firmados, incluyendo cualquier otro sistema de gestión al cual nosotros estemos certificados o cualquier otro mecanismo contra el cual nosotros nos estemos comparando y que estemos utilizándolo como un requerimiento, ¿verdad? Y obviamente todo lo que son los contratos que tenemos con nuestros clientes, por ejemplo, si tenemos un financiamiento verde también, salvaguardas ambientales y sociales que tenga ese contrato, todo eso tiene que ser considerado. Y ahora, esto es un cambio nuevo que incluye esta versión 2018, la complejidad de las redes y dependencias, ¿verdad? Esto comparándose también dentro del contexto que opera la organización, incluyendo los temas de información, ¿verdad? Y acceso, todo lo que es la imagen de la compañía, en dónde se maneja la información de la compañía, en donde yo he abierto espacios para que se comuniquen con mi compañía o se comuniquen acerca de mi compañía. Redes sociales, páginas de internet que nosotros tengamos habilitadas, sitios de consulta, todo eso debe considerarse en el contexto externo. En el contexto interno de la organización está la visión y misión y los valores de la organización, ¿verdad? Eso es crítico. La gobernanza que tiene la empresa, ¿verdad? La estructura organizacional, los roles, la rendición de cuentas. La estrategia, los objetivos y políticas que la organización tenga, ¿verdad? La cultura organizacional,
todas las normas, directrices y modelos adaptados por la organización, ¿verdad? Y las capacidades en términos de conocimiento, por ejemplo, el tiempo de las personas, propiedad intelectual, sistemas y tecnologías con que tenga la empresa, ¿verdad? También es importante los datos y sistemas y los flujos de información que tiene la empresa, las relaciones con nuestras partes interesadas, teniendo en cuenta las percepciones y valores, las relaciones contractuales también que tengamos y las interdependencias e interconexiones. En esta parte, tanto en el contexto externo como interno, no quiere decir que es que siempre nos va a afectar negativamente. Puede ser que más bien también nos afecte muy positivamente, ¿verdad? Esto va a depender de la línea base de la empresa. Entonces, el tener claridad de ese contexto interno y externo nos permite a nosotros poder definir qué tipo de riesgos vamos a tener. Y esto va a variar mucho, aunque haya organizaciones, vaya, podemos tener, por ejemplo, dos bancos que puedan estar en la misma ciudad, pero las cuestiones externas que las afectan podrían ser muy similares, pero las cuestiones internas va a depender mucho de las políticas de la empresa, del tipo de personal que tiene, va a depender mucho de cómo es la cultura organizacional, de los sistemas informáticos, o sea, va a variar completamente a lo interno. Entonces, esto es una parte preliminar que hay que hacer en el análisis de riesgo, tener claridad igual en los sistemas de gestión, en el momento de definir el alcance del sistema, nos pide obligatoriamente que tengamos claridad de estas dos partes, de las cuestiones internas y externas. También la norma nos habla que hay que tener una mejora, pero una mejora que va orientada no solo a mejora continua, está orientada también a adaptación. En el tema de adaptación, tiene que ver también cómo la organización se adapta a otros marcos de referencias y a los cambios externos e internos que pueda tener la organización. Por ejemplo, un cambio en cuestiones internas puede ser un cambio en la estructura organizacional, un cambio en las políticas de la empresa, el que, por ejemplo, tengamos una fusión comercial, eso nos puede cambiar lo que es el contexto interno. También en esta parte de contexto externo puede ser también un cambio en la situación política y social del país, eso también puede afectar y debe adaptarse el análisis de riesgo a ese tema. También puede ser un factor externo, los cambios en regulaciones y en los temas de leyes del país, eso también puede ser algo a lo cual se debe adaptar esa gestión de riesgo. Y el tema de mejora continua, ¿verdad? En donde se debe tener claridad que la gestión del riesgo tiene que ir identificando brechas y oportunidades de mejora pertinentes, ¿verdad? A medida que vamos avanzando en obtener los resultados y en ver que nuestra gestión de riesgo tiene un grado de eficacia, también deberíamos ir cerrando aquellas brechas que sabemos que tenemos abiertas. Y entonces, de esa manera, hace que el sistema continuamente vaya mejorando. En la evaluación del riesgo, que ya es lo que toca en el capítulo 6 de la norma, aquí es prácticamente la parte de la identificar, analizar y valorar ese riesgo. Principalmente a eso se refiere, ¿verdad? Y en esa parte de evaluación del riesgo se debería hacer de manera sistemática, interactiva y colaborativa. Esta parte colaborativa es muy importante. Esto no solo es responsabilidad de un área. Usualmente en las empresas sabemos que tenemos departamentos o áreas que son las encargadas de lo que son sistemas de gestión o responsabilidad social o de continuidad de negocios, y los tenemos a ellos encargados, pero no quiere decir que ellos van a hacer la evaluación de riesgo solamente. ¿Qué sucede? El que conoce mejor su puesto de trabajo, su área de trabajo, es el usuario. O sea, el que es director de un área, director de finanzas, el director comercial, el de mercadeo. Entonces, para alimentar una correcta evaluación de riesgo se necesitan los inputs de todos. O sea, que no puede ser una situación y una evaluación aislada solo por cumplir un requerimiento de norma. Tiene que hacerse de manera interactiva y colaborativa, ¿verdad? Incluyendo, consultando a nuestras partes interesadas externas también, ¿verdad? En donde si tenemos una parte interesada externa que sabemos que tiene una alta pertinencia con nuestra organización, esa parte interesada, de alguna manera tenemos que obtener insumos de ellos para hacer ese análisis de riesgo. Se debe utilizar la mejor información disponible, como les decía, la norma habla eso de la mejor información disponible, complementada con investigación adicional si fuera necesario, ¿verdad? Si sabemos que en un punto tenemos una carencia de información demasiado grande que nos puede generar que la evaluación de riesgo sea débil, hay que generar y hacer esa investigación adicional. Entonces, en la evaluación del riesgo, de acuerdo a este diagrama, tenemos 3 etapas, ¿verdad? La etapa de identificación, la etapa de análisis y la etapa de valoración. La etapa de valoración.
Y tenemos, si ustedes se fijan en la parte de arriba del diagrama, un análisis que es alcance, contexto y criterio. El alcance es el alcance primero del sistema de gestión, si tenemos un sistema de gestión, ¿verdad? El alcance del sistema de gestión que estamos evaluando, pero también el alcance hasta dónde vamos a hacer el análisis de riesgo. El contexto que ya les expliqué en la parte de cuestiones internas y externas y los criterios bajo los cuales voy a evaluar, ¿verdad? Si hacemos una evaluación de riesgo enfocada a la parte de sistemas de gestión de calidad, va a ser muy enfocada a lo que es la satisfacción del cliente posiblemente y a los temas de calidad. Si hacemos una evaluación de riesgo enfocada a la parte ambiental, va a ser viendo cómo se previene cualquier contaminación, cómo se mejora el desempeño de la organización en la parte ambiental. Pero en las empresas que tienen sistemas integrados, todo esto son criterios a incluir. Si usted tiene ambiente, tiene calidad, tiene seguridad y salud, tiene también criterios de responsabilidad social, todos esos son criterios que tiene que consultar al momento de hacer esa evaluación de riesgo. Y también tenemos, si ustedes visualizan el diagrama, aparece una parte de comunicación y consulta, que es tanto la comunicación y consulta con nuestras partes interesadas, como la comunicación y consulta posterior que yo voy a generar de quienes atienden las consultas de estas partes interesadas. Tener claro, eso es bien importante, que en la organización esté claro quién atiende una consulta de la parte regulatoria, quién atiende una consulta de un cliente, quién atiende una consulta de la comunidad, quién atiende consultas digamos, de organismos internacionales, de bancos, de todo tipo, ¿verdad? Y tener claro cómo voy a hacer el seguimiento y revisión y cómo voy a registrar e informar cómo va desempeñándose mi evaluación del riesgo. En la identificación del riesgo, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí principalmente es listar prácticamente todos los riesgos. Con una lluvia de ideas inclusive se puede hacer con toda la organización, ver todos los riesgos por puestos, por áreas que se pueden generar. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos insumos como las fuentes de riesgos tangibles e intangibles, aquellos que ya sabemos que nos ha pasado o que le pasó a alguna organización similar y que entonces yo puedo tomarlo, que puede ser una fuente de riesgo, ¿verdad? Las causas y los eventos, las amenazas y oportunidades que tiene mi negocio, las mismas vulnerabilidades que tengo y las capacidades también que tengo como empresa, los cambios en los contextos internos e internos, los indicadores de riesgos emergentes, ¿verdad? Y la naturaleza y los valores y los activos, las consecuencias y los impactos de los objetivos, también las mismas limitaciones de conocimiento, tanto a nivel organizacional como limitación en la información que tengo, y los factores relacionados con el tiempo. También tengo que considerar sesgos, supuestos y creencias de las personas involucradas, ¿verdad? Al momento de analizar esa identificación del riesgo. Entonces, tengo un montón de cosas que ver, ¿verdad? En ese momento de identificar el riesgo. Por eso es que la norma habla que esto es algo que debe involucrar a varias personas. Porque posiblemente alguien que es encargado del sistema de gestión, ellos van a analizar los riesgos solo enfocados al sistema de gestión. Pero si viene alguien que es del área comercial, del área de venta, va a enfocarse mucho a cuáles riesgos tenemos desde el punto de vista que pueden afectar nuestra relación con nuestro cliente. Y todo eso se tiene que conjugar. Todo eso se tiene que involucrar porque eso me va a tener una mayor ampliación y un mayor conocimiento de lo que se me puede y puede afectar a mi organización. El análisis del riesgo, pues aquí hay muchas herramientas para analizar el riesgo, ¿verdad? Aquí tengo que verlo en base a la probabilidad y las consecuencias de ese evento. La naturaleza y la magnitud de las consecuencias, la complejidad e interconexión, ¿verdad? Y los factores relacionados con el tiempo, los mismos controles existentes que ya tengo, que pueden ser fuertes o pueden ser débiles, ¿verdad? Y los niveles de sensibilidad y de confianza que tiene la organización. Entonces, entre las herramientas que yo puedo utilizar del análisis de riesgo, lo que más se utiliza actualmente es ver la probabilidad y el impacto del riesgo, ¿verdad? Eso es un tema que se utiliza muchísimo, hay diferentes herramientas para hacer esa valoración, pero para eso se necesita mucha información histórica. También hay otras herramientas de evaluación del riesgo que son muy similares a las que se utilizan también para las acciones correctivas, que van desde las muy sencillas como lluvias de ideas y listas de verificación y entrevistas estructuradas hasta herramientas más complejas, ¿verdad? Como el simulacro de Monte Carlos o el árbol de decisión, el mantenimiento centrado en la confiabilidad o herramientas que ya requieren mucho análisis y mucho número como son la matriz de consecuencia y probabilidad y el análisis de costo y beneficio.
Entonces, hay una cantidad de herramientas que se pueden utilizar, hay más de 30 herramientas que ustedes pueden usar para ese análisis de riesgo. Pero, ¿de qué va a depender? Por ejemplo, habrán empresas que dicen, bueno, yo puedo utilizar una herramienta muy compleja y eso me va a asegurar mayor análisis de riesgo. La respuesta es que eso va a depender de su empresa. ¿Por qué? Porque si su empresa le cuesta utilizar una herramienta muy compleja, esa herramienta no es idónea para su empresa. Si no están las condiciones para que se pueda utilizar mucha estadística y mucha información, esa no es la herramienta para su empresa. En este caso, lo ideal sería que usted utilice una herramienta que sí sea fácilmente asimilable, una herramienta que sí pueda ser fácilmente replicable para las personas que van a tener que hacer el análisis de riesgo. Y considerando principalmente también lo que les digo, los controles que ya existen y también qué niveles de sensibilidad y confianza ya tiene la empresa, que eso es bien importante, ¿verdad? Porque posiblemente, en temas de seguridad de la información, por ejemplo, puede ser que tengamos ciertos controles, que tengamos ciertos sistemas de resguardo de información, pero posiblemente puede haber infiltraciones, ¿verdad? De algún tipo. Entonces quiere decir que ahí ya tenemos un punto sensible, ¿verdad? Y tal vez el nivel de confianza en que ha operado la organización ha generado que muchos controles sean blandos. Entonces todo eso tiene que verse en ese análisis de riesgo. ¿Y cómo se analizan esos riesgos? Lo principalmente es en ver en función de la frecuencia, o sea, cuántas veces ha sucedido esa situación y ha afectado mis objetivos. La probabilidad también que ese objetivo, cuántas veces, qué probabilidad tiene que esa afectación pueda presentarse. Y la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre que tenga, y recuerden que la incertidumbre es cuando yo no tengo certeza de algo. Entonces, en esos parámetros donde yo no tengo certeza de algo, pues yo tengo que valorar que ese riesgo tal vez posiblemente va a necesitar un control más exhaustivo. Y también ese análisis del riesgo va a ser en función de los efectos que tiene el riesgo también. En los efectos que tiene el riesgo, eso también tiene que ser una de las condiciones que yo evalúe. Por ejemplo, ese riesgo me va a generar lesiones o fallecimientos, ese riesgo me va a generar un daño de imagen, ese riesgo me va a generar pérdidas económicas, daños en bienes, daño en la información, daño ambiental, interrupción de los servicios o interrupción total de la operación de la empresa, o me va a generar sanciones. Entonces yo tengo que evaluar qué tanto ese riesgo, si yo no hago nada, cómo me puede afectar, ¿verdad? Entonces, ahí yo puse el ejemplo de interrupción de servicios, pero hay riesgos que pueden generar que haya una interrupción total de la operación de la organización. Entonces, en función de eso, yo tengo que ver cuáles podrían ser esos riesgos que me pueden afectar. Y en la valoración del riesgo es cuando yo, con el resultado del análisis del riesgo, asigno en base a todo eso, tanto en la frecuencia, en la probabilidad y en el nivel de impacto del riesgo, qué es lo que voy a hacer con el riesgo, ¿verdad? Esto puede generar a no hacer nada, o solo usar los controles ya existentes, a considerar opciones más para el tratamiento del riesgo, a realizar un análisis más profundo para comprender el riesgo, porque de repente puedo detectar como empresa que me falta información, entonces puedo que contrate un consultor o me una y haga benchmarking con otra empresa y pueda ver qué controles tienen ellos en un riesgo similar, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos que tiene la organización. Las decisiones pues deben de tener un contexto más amplio y tener claridad de las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas externas y externas. Entonces, cuando yo valoro el riesgo, yo lo que voy a definir, este va a ser un riesgo alto, medio, bajo, o le voy a poner un riesgo 4, 3, 2, 1. Eso va a depender cómo usted lo quiera valorar, porque la norma no le dice a usted qué sistema de numeración o nombre le ponga el riesgo. Pero si usted en la organización tiene que tener claro cuáles van a ser riesgos altos, medios y bajos. Eso sí tiene que estar claro. Y cómo el no atacar ese riesgo, cómo me va a afectar en esas relaciones con esas partes interesadas internas y externas. Eso sí tiene que estar en esa valoración del riesgo. Y al momento de hacer el tratamiento del riesgo, ya seleccionar ese mecanismo de control o esa herramienta de control o ese control específico que voy a asignar para tratar ese riesgo. Ahí ya tenemos, por ejemplo, formular y seleccionar todas las opciones de tratamiento, planificar e implementar el tratamiento del riesgo, evaluar si el tratamiento del riesgo que yo diseñé es eficaz. O sea que no necesariamente porque yo lo tenga escrito en una matriz y haya puesto acciones para abordar el riesgo,
yo después no voy a evaluar nunca más si es eficacia y mi eficacia va a ser evaluada en que el riesgo nunca apareció. Tengo que hacer pruebas para ver si ese control va a ser eficaz. También un criterio que se utiliza muy comúnmente es que si el tratamiento del riesgo es más caro que el riesgo en sí, quiere decir que ese riesgo tengo que bajarlo en la valoración. Por ejemplo, si el tratamiento del riesgo me va a costar, por decir, $10,000 y el riesgo en sí, a mí lo que me va a generar, si le pongo una cuantificación monetaria, son 1,000, quiere decir que el riesgo en sí tengo que bajarlo, ¿verdad? En el nivel de riesgo. Entonces, esto también yo lo tengo que ver en el momento que estoy analizando. En cualquier tratamiento de riesgo, en algunos casos puede quedar si hay riesgos residuales. Un riesgo residual es un riesgo que queda a pesar del control que usted ponga para tratar ese riesgo. Entonces, en ese riesgo residual usted tiene que decidir si va a aplicar un nuevo control o definitivamente va a decir que ese riesgo residual es mínimo y lo va a aceptar, ¿verdad? Y si no es aceptable, pues hay que hacer un tratamiento adicional, ¿verdad? Entonces, en esa selección de opciones de tratamiento también tiene que ser muy colaborativa e interactiva con varias áreas de la empresa, porque nadie, como les digo, nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿verdad? Se pueden tener varias opciones que analizándolas en grupo se puede llegar a unas mejores opciones, inclusive opciones que puedan estar dentro de un nivel presupuestario aceptable para la empresa. Y bueno, entre las opciones de tratamiento del riesgo tenemos las opciones que son de control, que son las que nos ayudan a evitar, a prevenir y a proteger el riesgo. Y tenemos que tener también los tratamientos de financiación, ¿verdad? En este caso son, en las opciones de financiación es como cuando yo transfiero ese riesgo, por ejemplo, con un seguro. Eso es transferir un riesgo. O tener también presupuesto para asumir las consecuencias de ese riesgo previo a un análisis y evaluación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo tengo esos dos mecanismos, ¿verdad? Control y financiación. Teniendo claro que obviamente el mejor va a ser todo lo que sea evitar, prevenir y proteger, ¿verdad? Que eso me va a reducir la posibilidad de que yo en algún futuro tenga que enfrentarme a un cambio que pueda afectar a mi organización y pueda afectar lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, en el tratamiento del riesgo hay una serie de medidas que se pueden implementar que van desde rotulación, desde educación, desde entrenamientos, equipos de protección, hasta, como les digo, a transferir el riesgo a un tercero o a tener un presupuesto asignado para asumir cualquier situación que ese riesgo me pueda generar, como tal. Y pues, como la misma norma les decía en el capítulo 6 de toda la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión, todas estas acciones tienen que registrarse e informarse, ¿verdad? Este informe y pretende comunicar las actividades de la gestión del riesgo, proporcionar información para la toma de decisiones, mejorar cualquier actividad de gestión del riesgo y asistir en la interacción que se tenga con unas partes interesadas cuando ellos hacen consulta o puedan sentirse afectados por un riesgo que la organización tenga. Entonces, el tener analizado, registrado, informado, documentado todo ese proceso de evaluación del riesgo nos permite poder tener la información necesaria para atender las consultas de nuestras partes interesadas. En el tema de comunicación y consulta se debe tener claridad qué tipo de información se va a trasladar interna y externamente sin desvirtuar el tema de transparencia de la organización. O sea, sabemos que hay información que no se puede compartir porque no se puede generar un pánico, por ejemplo, puede generar pánico a nuestras partes interesadas, pero sí se debe mantener un tema de transparencia en lo que se tiene que informar. Y adicionalmente, ¿qué autoridades dentro de la organización o qué puestos o personas son las que pueden atender estas comunicaciones y consultas, de manera de que estas personas sean las idóneas para atender, dar la información correcta? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque gracias a Dios esto se ha trabajado mucho en las empresas, pero en el pasado ocurría que cualquier persona atendía medios, cualquier persona atendía partes interesadas y no se daba respuestas a las preguntas de manera idónea. Y esto generaba más bien mayor conflictos para la organización. Entonces esta parte es bien importante, la norma también lo deja bien específico. Bueno, este es a nivel de introducción. Ahí están los contactos de nuestra organización y bueno, si tienen preguntas, pues este es el momento y espero poderles cubrir muchas de sus inquietudes. Bueno, agradecemos a las empresas que están conectadas en este momento, ¿verdad? Grupo Intur, USAP, Superera Tres Valles, Grupo Terra, Montelíbano, World Vision, Corporación Lady Lee, ECAMO, Irtiunza,
y la Grecia, superior a la Grecia. Así que pasamos al tiempo de preguntas y respuestas eh, y esperamos que hasta este momento pues eh, la información haya sido de su interés. Ok, tenemos a Central de Ingenios también que está conectada. No la mencionaré. Tenemos al Grupo IB también que nos está reportando sintonía. Muy bien, sus preguntas, alguna duda que ustedes tengan para, o de repente, algo específico, algo que quieran compartir de su empresa, si ya cuentan con, con algo relacionado al tema de riesgos en sus organizaciones, pues sería interesante pues compartir esa experiencia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Ok, mi nombre es María Fernanda y represento a World Vision. Definitivamente agradezco realmente esta información, pero también creo que desanimará a algunos, sobre todo los futuros emprendedores, que van a formar una empresita con todo el análisis exhaustivo que se tendría que hacer en el análisis del riesgo. Entonces, no sé de qué forma podríamos motivarlos entonces, porque al aprender ellos de esta información que estamos recibiendo, pues entonces es como se pondrían a pensar, ¿lo hago o no lo hago? Porque realmente hay riesgo aquí, hay riesgo allá, hay riesgo en todos los lados, externos e internos. Entonces, ¿qué aconsejaríamos nosotros a las personas que están por emprender o que ya iniciaron un emprendimiento de cómo motivarlos a gestionar estos riesgos? Ok, bueno, en el tema, realmente más bien la herramienta, bueno, de hecho la norma ISO 31000 lo que pretende es facilitar ese proceso de análisis de riesgo. La verdad que obviamente esto va a ser más complejo dependiendo del tamaño de la organización y dependiendo del contexto interno y externo que tenga la organización. Si ingresamos a mercados más complejos, obviamente tenemos que hacer un análisis de riesgo más exhaustivo, ¿verdad? Y va a ser más complejo. Pero yo creo que en lugar de tal vez esto afectar a las organizaciones, nos prepara. Y eso fue el objetivo de incluir la gestión de riesgo en los cambios que tuvieron las normas, es preparar a las organizaciones a ser más fuertes y sostenibles, porque principalmente uno de los principios que tiene ahora el tema de las normas por el cambio fue la sostenibilidad de la empresa, ¿verdad? Usualmente en el pasado lo que pasaba es que las empresas se dedicaban a cumplir simplemente los requisitos que la norma planteaba. Y la norma pasaba a ser como un área dentro de la empresa en donde había que cumplir los requerimientos del sistema de gestión en el cual estuviéramos certificados. Y ahora, al integrar el tema de riesgos y hacerlo a nivel estratégico y de negocio, lo que busca también es que los sistemas realmente se integren a la empresa y que le ayuden a que sean más exitosas. Entonces, yo sé que se mira complejo, pero créame que si usted compara la versión 2009 con esta versión 2018, más bien está mucho más sencilla, más entendible. Como les digo, hay diversas herramientas de análisis de riesgo. Hay herramientas bien sencillitas que empiezan desde una lluvia de ideas, a herramientas bien complejas que requieren simulación y estadística. Eso va a depender mucho del tema en el cual opera la organización y también del tipo de estructura organizacional y cultura organizacional que tenga y del tipo de también competencia de su personal. Entonces, si es una organización que de repente es más pequeña, puede utilizar herramientas sencillas que le van a servir. Obviamente el margen de error incrementa un poquito más, pero le van a servir a la organización en el contexto que está operando. A medida que vaya creciendo, también va creciendo sus operaciones, ¿verdad? También va creciendo la competencia de su personal, también va creciendo los accesos a mayor cantidad de conocimiento. Entonces puede ir migrando a sistemas más complejos. Entonces yo creo que más bien es una oportunidad
para que las empresas puedan ser más sostenibles e incrementar la posibilidad de éxito, ¿verdad? Aquí tengo una pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre causa y efecto entre la matriz de riesgo? La causa es lo que origina el riesgo realmente, o sea, por ejemplo, yo puedo tener como causa que en la misma infraestructura de la organización, que la infraestructura sea muy vieja, ¿verdad? Muy antigua, que no se ha considerado ningún tema de normativa al momento de construir el edificio, y eso es una causa de un riesgo. El efecto ya es lo que me va a generar cuando sucede el riesgo, que una persona muera, que, por ejemplo, yo pierda alguna propiedad de la empresa porque al no haber controlado ese riesgo o me daña la imagen de la organización, me generó ese tipo de efecto. Entonces, dentro del análisis está eso. Algunas matrices de riesgo llevan esto de causa-efecto. Algunas matrices de riesgo lo que llevan es lo que es la frecuencia, la probabilidad, lleva también la valoración del riesgo que se toma en base a varios criterios, y principalmente lo más importante de eso es el control que va a aplicar. Y que ese control, esos controles estén comprobados constantemente para ver si son eficaces, ¿verdad? Que se pongan a prueba. No esperar hasta que el riesgo aparezca, ¿verdad? Sino que ponerlos a prueba, hacer pequeñas simulaciones para ver si realmente son eficaces, ¿verdad? Sí, con la Muy bien, pedimos a los que tienen sus micrófonos abiertos, por favor, que los puedan cerrar. Sí, tenemos una pregunta de... Bueno, no es 430, es 04. De Catherine Delgado. Usted mencionó que existen 30 herramientas para realizar un análisis de riesgos. En su experiencia, ¿qué herramienta es más efectiva y adecuada para realizar un análisis de riesgos en nuestro país? Sí, como les decía, esto va a depender mucho, obviamente, las que llevan mayor números, mayor cantidad de simulación, mayor cantidad de datos, van a ser muy efectivas, eso nadie lo va a negar. Pero, ¿de qué le va a servir también, si lo ponemos en contexto de la organización, de qué va a servir una herramienta muy compleja y que la gente de la empresa no la pueda utilizar porque es demasiado compleja? Entonces, tenemos que tener claridad que al momento de seleccionar, y hay unas herramientas que ustedes las pueden seleccionar de la ISO 31010, y en un capítulo de la ISO 31010 le dice, la complejidad de la herramienta que usted escoja debe ser en función también de la complejidad de la organización. Entre más compleja la organización, va a necesitar una herramienta con mayor complejidad, o sea, una herramienta que requiere mayor cantidad de datos. Entonces, por eso es que hay una amplitud de herramientas ahí, inclusive pueden mezclarse esas herramientas. Y en el mismo anexo de la 31010 le dice qué tanto le aplica o en dónde es más idónea esa herramienta. Por ejemplo, miremos un tema de una herramienta sencilla, algo tan sencillo como una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas le sirve a usted para identificar un riesgo, más sin embargo, no le sirve para analizar consecuencia y probabilidad. Pero, por ejemplo, tengamos una herramienta más compleja, por ejemplo, el análisis costo-beneficio es muy aplicable para identificar el riesgo, es muy aplicable para ver consecuencias, para ver la probabilidad y el nivel de riesgo y para evaluarla. O sea, hay herramientas que se pueden mezclar. Usted puede utilizar 1, 2, 3 herramientas. Lo que sí procura al momento de seleccionar la herramienta es que sea una herramienta que también sea adaptable a su organización, o sea, que sea bien clara. ¿Okay? Para que todos puedan tenerlo, en la organización lo puedan implementar, porque recuerden que el tema aquí, y que es de gran importancia, es que sea colaborativa, o sea, que no solo sea del área encargada, porque el área encargada va a analizar un riesgo, pero usualmente el que está en ese puesto de trabajo es realmente el que puede de alguna manera a usted darle una mayor conocimiento y amplitud. Recuérdese que se necesita mucha información y la mejor información disponible que exista. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí. Modo potencial de falla. El concepto de modo potencial de falla tiene que ver mucho en todas las pruebas que usted hace ante todos los controles que usted vaya a poner, ¿verdad? Entonces, en esos controles que usted vaya a poner, cómo ese control también en sí pueda tener una misma debilidad, ¿verdad? Entonces, principalmente se refiere a eso, ¿verdad? A cómo
cómo usted hace las pruebas dentro de la organización de que ese control también tiene que monitorearse. Es lo mismo que les decía, la efectividad y la eficacia de ese control en sí que usted establezca. Puede ser que previo al análisis de riesgo usted ya haya establecido una serie de controles que ya la organización los tenía por X situación, por la misma cultura organizacional ya ha puesto una serie de controles. Pero al momento de analizar el riesgo, usted encuentra que esos controles, algunos pueden continuar siendo idóneos y otros controles posiblemente puedan generarse y tienen debilidades en algunos puntos. Entonces, esos controles que tienen debilidades en algunos puntos deben de ser sometidos como a pequeñas pruebas que usted haga, ¿verdad? Pequeños como simulacros, se le llaman en algunos especialistas, pero que a usted en algún momento pueda generar. Entonces, al ya tener controlado bien eso, usted va encontrando cuáles son esas posibles fallas que se le pueden generar. Y de alguna manera lo que usted hace es ir fortaleciendo esas áreas más débiles. Si, por ejemplo, un control me podía fallar porque la gente no tenía la competencia necesaria, yo aplico una medida ahí. Si, por ejemplo, un control a mí me pueda fallar porque los horarios son muy extenuantes y de repente lo que me genera ese riesgo es el cansancio del personal, ahí puedo aplicar otra medida que me fortalezca ese control. Y así sucesivamente, ¿verdad? Excelente. No sé si tenemos otra pregunta. Ya tenemos únicamente 3 minutos más y también mencionarles que para mayor información o mayor apoyo en estos temas, ¿verdad? También el Centro Nacional de Producción Más Limpia cuenta con servicios de capacitación in company, ¿verdad? Sobre estos temas y otros relacionados con medio ambiente y pues otros temas. Ahí pueden buscar en la página del Centro Nacional de Producción Más Limpia, que lo pueden ver en la pantalla, para mayor información. No sé si ya hemos finalizado con las preguntas. Pueden encontrar también el video en nuestro canal de YouTube y se estará enviando también a sus correos electrónicos. Bueno, yo por mi parte, agradecerles cualquier consulta adicional, pues ahí están nuestros correos. Igual cualquier información adicional, ¿verdad? Estamos a las órdenes. Y les invito bueno, creo que todavía en la OHN no está la versión 2018, no estoy segura si ya hicieron la traducción, ya está hecha la traducción certificada, directamente la traducción oficial de la ISO, pero no sé si ya llegó la traducción a la OHN, ¿verdad? Entonces, pero igual, pues hay diferentes mecanismos a través de sus casas certificadoras o directamente a la ISO para adquirir la norma. Si no, pues consulten al organismo hondureño de normalización para ver si ya está la versión, porque cuando yo consulté todavía no estaba la versión traducida en español, ¿verdad? Creo que todavía no les ha llegado, les había llegado la autorizada. Entonces, pero sí, los cambios principales que la norma en sí se hizo un poco más sencilla que la versión 2009. Gracias por su tiempo. Excelente. Bueno, entonces agradecemos a todos los que estuvieron conectados, ¿verdad? En esta tarde, pues ha sido una hora bastante productiva, así que agradecemos a todos y como les decía, ¿verdad? Estamos a la orden para cualquier duda o consulta. Pueden ver nuestras redes sociales, únicamente nos mandó fotografía Central de Ingenios, así que esperamos Lady también. Bueno, tenemos de Lady Lee, que están con sus equipos conectados desde sus oficinas, así que las estaremos compartiendo en nuestras redes sociales para que también ustedes puedan hacer comentarios y lo que gusten por ahí. Muchas gracias, buenas tardes a todos.